Ok, compañeros, ya estamos en grabación entonces de la cuarta sesión del módulo de coordinación de transportes. Vamos entonces a proceder con la toma de asistencia y luego pasamos a los temas del día de hoy. Ya les voy a compartir pantalla. Ok, muchachos, como siempre les agradezco entonces por favor el correspondiente registro, ya sea a través del audio o del chat, para que quede aquí la evidencia en nuestro video de esta sesión. Michael Bastidas. Presente, profe. Gracias, Michael. Daniel Betancourt. Gracias por confirmar en el chat, Daniel. Daniel Castañeda. Claro, es Malcar. Gracias, Daniel. Leison González. Presente, profe. Gracias, Leison. Diego Guevara. Presente, profe. Ok, Diego. Compañero Jonathan, entonces tiene allí la situación laboral. Carlos Andrés aún no está en conexión. Alejandro Restrepo tampoco. Andrés Villa. Presente, profe. Gracias, Andrés. Bueno, vamos a dejar esto aquí abierto mientras tenemos la posibilidad de que los demás compañeros se conecten. Vamos entonces ahora a ver nuestra plataforma. Ok. Bueno, muchachos, entonces ya realizamos nuestro primer parcial. Ya cada uno de ustedes podrá verificar la correspondiente nota tanto en plataforma como en el sistema Odin. Además, pueden entrar a verificar también la retroalimentación del parcial, la verificación de preguntas y respuestas. Ya lo pueden hacer, ya está habilitada la opción para que cada uno de ustedes lo verifique. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, me lo pueden comunicar. De igual forma, pues a todos les fue muy bien en el tema del desarrollo del parcial. Para hoy tenemos entonces varios temas que esperamos lograr abarcar el día de hoy, nuestras 2 horas de sesión. Tenemos planeación, ejecución y control de rutas. Estimamos también trabajar tipos y modos de transporte, comenzar a verificar tipos y modos de transporte y la tipología del transporte como tal. Vamos a ver si alcanzamos a abarcar estos temas, si nos rinde bastante. Y al final de la sesión, entonces, o posterior a la sesión, dejaremos habilitada una actividad, una pequeña actividad, un taller. Todavía no lo ven ustedes allí en plataforma. Posterior a la sesión quedará habilitado un pequeño taller conceptual para que ustedes lo eh, elaboren, lo desarrollen. Como siempre, queda ahí disponible durante varios días para que cada uno de ustedes lo pueda desarrollar. Recuerden que los talleres no tienen límite de tiempo, no tienen límite de intentos tampoco, entonces tienes allí esa posibilidad para poderlo realizar sin ningún inconveniente. De igual forma, si llegaran a presentarse algún tipo de inconvenientes en el desarrollo, les agradezco me puedan informar. Permítame que le estamos dando ingreso aquí al compañero Carlos Andrés. Carlos Andrés, ya te tenemos ahí en conexión, ¿nos escuchas? Profe, sí, buenas noches. Ok, perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno, nos quedaría pendiente solamente el compañero Jonathan, que ya tenemos una información previa, y el compañero Alejandro Restrepo, que por aquí estaba viendo, revisando nuestro grupo, a ver si de pronto había alguna información. No, no tenemos ninguna información del compañero. Esperemos que se pueda conectar en los próximos minutos.
Bueno, vamos a dejar esto abierto otro momento. Y volvemos aquí a la plataforma. Como les decía entonces, desarrollo de temas el día de hoy. Tenemos aquí planteados y quedará disponible entonces una actividad para su desarrollo tipo taller conceptual para que afiancemos un poco más los argumentos del tema de coordinación de transportes. Vamos entonces ahora a nuestro módulo. Habíamos quedado por acá, en este lado. Habíamos quedado hoy vamos a iniciar, mejor dicho, el tema de planeación, ejecución y control de rutas. Aquí en este punto, muchachos, pues la gran mayoría de ustedes están relacionados laboralmente con este tema. Planeación, ejecución y control de rutas, pues al menos quienes están más involucrados de pronto en la parte del transporte. Lo importante allí es tener en cuenta entonces, como el tema lo indica, una correcta planeación o planificación del desarrollo de las rutas como tal que se van a trabajar en el ejercicio de la operación de transporte, en ese ejercicio que ya hemos hablado varias veces, que se enfoca en llevar el producto de un lugar o de un punto a un punto B. Ya teniendo en cuenta todas esas consideraciones adicionales o esas actividades adicionales que hemos hablado. El tema de los reglamentos y regulaciones, el tema de las proyecciones de ventas, el tema del servicio al cliente, todas esas otras actividades que ya están allí ligadas directamente a lo que es esta planeación o deberán estar ligadas a lo que es directamente esta planeación. ¿Por qué? Porque de esta planeación entonces dependerá el correcto desarrollo del negocio, el cumplimiento de la estrategia de la empresa o de la compañía. Aquí, de una correcta planeación en el tema de transportes y sobre todo o inicialmente en la parte de rutas, un buen ruteo, una buena determinación de las rutas a utilizar para la atención a los diferentes clientes que se tengan establecidos en la empresa, pues los resultados serán mucho más óptimos cuando esta planeación existe, cuando esta planeación, además de existir, se ejecuta, porque en muchas ocasiones y lastimosamente en las empresas encontramos una muy buena cantidad de planeación, pero un bajo nivel de ejecución. Se planea desde el día anterior o incluso desde la semana anterior o en horas de la mañana, en fin, pero al momento de ejecutar esa planeación, lastimosamente por temas de logística, por temas comerciales, por temas externos un poco a lo que es esa misma planeación, dicha planeación no la podemos ejecutar como estaba determinada. Se adiciona un pedido, se retiran otros pedidos, no se pueden despachar completos los pedidos, en fin, afectando esa planeación que ya se tenía determinada. Estas son situaciones que difícilmente podemos llegar a controlar previo a que sucedan, porque estamos en logística, ya lo he hablado también muchas veces, estamos en logística y estamos sujetos a que este tipo de desviaciones se presenten, algunas con cierto tiempo de aviso, otras sin previo aviso, pero estamos sujetos a que se presenten este tipo de desviaciones. Sin embargo, eso no exime a que se realice la operación o la actividad de planeación o de planificación de unas rutas, de despachos, de validación de equipos que se tengan que tener en cuenta para poder desarrollar esa planeación como tal y ejecutar la planeación como tal. Además de esto, no podemos dejar de lado el control al momento de ya estar ejecutando esa planificación o esa planeación que se ha determinado unas horas antes o un día antes o días antes, al momento de estarse ejecutando. Debemos también tener un control. Y en el tema de transportes, entonces, comenzamos a hablar de control y a evidenciar el control
durante la ejecución de la planeación o de la ruta, ya con unas herramientas tecnológicas específicas que nos ayudan a generar ese control. Puntualmente estamos hablando allí de los diferentes sistemas de GPS ligados a los medios de transporte y que permiten entonces que las empresas directamente, si tienen su propia flota, los operadores logísticos o estos mismos operadores logísticos cuando trabajan, digamos que de forma integrada con las empresas, con las diferentes empresas generadoras de carga, pues deberán entregar esta solución o estas herramientas para poder realizar ese control durante la ejecución de la planeación determinada. Y que también, perdón, permita evidenciar en ese control qué otras tantas desviaciones se van presentando en la ejecución o en el desarrollo de esa planeación. Porque muchas veces no se presenta la desviación antes de comenzar a ejecutar. La desviación se presenta ejecutando ya las rutas de distribución o las rutas de entrega, desviaciones como problemas mecánicos del vehículo, desviaciones como problemas en las vías, desviaciones como problemas en las entregas de los pedidos con los diferentes clientes o en los diferentes lugares que se están entregando los pedidos, a pesar de que se esté cumpliendo con la ruta. Pero allí se presentan desviaciones también. Aún estando cumpliendo con esa planeación y con esa ruta establecida y llegando a tiempo a los clientes y demás, también se pueden generar desviaciones que a través de estas herramientas podrían ser identificadas. Y más allá de que se identifiquen y que se evidencie qué fue lo que pasó en determinado momento, que esta data, esta información, estos datos que comienzan a entregar este control, sirvan como referente para tomar decisiones al momento de planear nuevamente, ejecutar y controlar. Ese es el objetivo real de esta actividad. Más allá de hacer una correcta planeación o de tratar de buscar una correcta planeación o planificación de las actividades de transporte y de las diferentes rutas, donde vuelvo y repito, por lo general vamos a tener algunas desviaciones, porque para eso existe la logística, para tratar de solventar un poco esas posibles desviaciones que se presentan en todos estos procesos. Pues allí esa información va a ser la determinante para poder entonces tomar decisiones en una nueva planificación, en una nueva ejecución. Ya sabemos entonces que el cliente X, a pesar de que lleguemos a tiempo, de que lleguemos puntuales, de que cumplamos con los tiempos de ruta y demás, con cantidades de pedido que obviamente estamos o deberíamos estar cumpliendo con esto, ese cliente siempre genera algún tipo de desviación con respecto a los tiempos de recibo, por ejemplo. Nunca tiene personal disponible o nunca tiene las herramientas para el descargue disponibles o difícilmente tiene los espacios disponibles en su lugar de recepción. Los muelles siempre están ocupados, sea con operación de recepción o sea con operación de despacho o con otras operaciones que nada que ver con la operación de transporte. En fin, esas situaciones son reales, pasan, y cuando ya comenzamos a tener esa información en una data, en una base de datos, entonces es donde nosotros podemos tomar decisiones, nosotros desde la gestión logística y desde la gestión, en este caso, de la coordinación de transportes. Ahí ya podemos comenzar a tomar decisiones y a evidenciar qué podemos lograr para hacer más eficiente, para optimizar esos recursos que estoy involucrando allí en la parte de transportes y que me podrían estar afectando entonces los demás clientes, las demás entregas o la misma ruta planificada. Allí es donde tengo que entrar a tomar decisiones y para eso me sirven estas herramientas, como el GPS, como la transmisión de archivos EDI, como los diferentes sistemas de geoubicación, la radiofrecuencia para el tema de seguimientos y trazabilidades, los mismos sistemas de gestión de transporte que me permiten, y algunos de ellos permiten
realizar incluso la programación de las rutas, optimizar esa programación de rutas, solamente o teniendo clara la base de datos de los clientes y las ubicaciones de cada uno de los clientes, el sistema ya con toda esa información y al momento de generar las órdenes de pedido, de despacho, tendrá la capacidad de generar una ruta óptima para el despacho o para el transporte. Son ayudas importantes, interesantes, sin embargo, no se puede dejar de lado el conocimiento del recurso humano que interviene allí en esta función. Sobre todo el tema de los conductores, sean propios o sean del operador logístico. Esa gestión que realizan estos personajes que realizan una operación logística muy importante. Ya hemos hablado de la importancia del transporte, no vamos a redundar en eso. Ya hemos hablado bastante de esa importancia del transporte. Entonces, los señores que ejecutan esta labor, digamos que también tienen cierta relevancia y no se puede dejar de lado ese conocimiento que ellos tienen, ese conocimiento de ese recurso humano en cuanto a la misma ruta, en cuanto a la misma herramienta como tal que es el vehículo, cómo se comporta el vehículo con X o Y carga. Eso es difícil que lo pueda determinar un sistema de estos. Eso lo sabe el conductor. Es que si este vehículo lo cargamos, por decir cualquier cosa, con barriles de aceite, el rendimiento del vehículo y por temas de peso y demás y del cuidado que hay que tener con el producto, el rendimiento de la ruta y del vehículo se ve afectado. Cuando tenemos esa información en un sistema que le decimos el lugar de destino, la cantidad, el tipo de producto, difícilmente va a tener establecidos también estas condiciones como tal para determinar un tema de rendimientos, por ejemplo. Entonces allí el conocimiento de este personal, de ese recurso humano, incluso no solamente del transportador, las personas que hacen el cargue, el auxiliar, que hace la ayuda allí con el desarrollo de la entrega, en fin, todos estos personajes también son muy importantes en esta actividad de planeación, ejecución y control de rutas. Incluso empresas que no tienen acceso a estos sistemas deben ejecutar entonces planes como tal y deben ejecutar también algunos procesos adicionales que muy seguramente van a incluir personal adicional, pero que en definitiva tiene que realizarse esa ejecución y control en esas rutas, ¿sí? Muchas empresas que no tienen esta posibilidad, entonces generan controles adicionales. ¿A través de qué? Aquí tenemos, por ejemplo, mensajes de texto. Mensajes de texto. Mensaje de texto con el cliente, mensaje de texto con el mismo conductor, mensaje de texto en algunos sitios de verificación de la mercancía, por ejemplo, si la empresa maneja sucursales, podría decirse en, no sé, algunas veredas o corregimientos, la empresa es pequeña, pero entonces tiene algunas sucursales o puntos satélites de entrega o de verificación en diferentes veredas y corregimientos y no tienen la posibilidad de tener estas herramientas tecnológicas, entonces ahí se hace la verificación y el control. Ya pasó el vehículo por allá, ya se reportó, no se reportó. Algo tan sencillo como eso, como un simple mensaje o como una simple llamada, ya lo podemos estar considerando entonces como una ejecución del control de la ruta determinada, porque allí estoy haciendo un seguimiento y ese seguimiento me puede brindar datos. Datos que de nada sirve si se quedan solamente en datos. Deben ser analizados para poder tomar decisiones posteriores a esa planeación que se realizó y que se pueda ir mejorando día a día o proceso a proceso, semana a semana, mes a mes, como esté determinado por la estrategia de la empresa, cómo se puede ir mejorando esta actividad de planeación, ejecución y control de rutas. Generalmente, ¿cómo funcionan estos sistemas? Pues creo que ya todos conocemos un poco acerca de cómo funcionan los sistemas de geoubicación a través de los satélites GPS, las redes GSM o en este caso ya redes 4G, incluso ya estamos hablando de redes 5G, todo el tema de Internet.
y allí comienza entonces a generarse ese traslado de información, traspaso de información. Ya hablamos entonces de información en tiempo real, y con la llegada o la aplicación de las tecnologías 5G, vamos a hablar de información en tiempo casi que en vivo y en directo. La diferencia de recepción de la información va a ser casi que imperceptible para nosotros como usuarios de esa tecnología, pero más allá de que se esté mejorando y se esté trabajando en todas estas mejoras tecnológicas, vuelvo y lo repito, lo importante allí es cómo nos va llegando esa información, cómo la vamos analizando, cómo la vamos depurando, porque hay información que también se podría considerar no necesaria o no relevante, y esa información hay que depurarla. Si no es necesario, si no es relevante para la operación, pues no necesitamos tenerla allí ocupando espacio de pronto en un servidor o en un equipo donde estamos haciendo todo el proceso de análisis como tal de la información. Eso hay que tenerlo en cuenta también. El cómo funciona, digamos que casi que es conocido por todos. No creo que haya mucho que ahondar allí en esta parte. La utilización del Internet, de las diferentes redes, satélites con características GPS, y obviamente los vehículos con las herramientas necesarias, las herramientas tecnológicas necesarias para poder hacer todos estos seguimientos. Y hay empresas dedicadas también a ofrecer estos servicios, no el del transporte, sino el del seguimiento del transporte. Empresas que entonces te ofrecen el servicio del GPS instalado entonces en el vehículo, un software especializado para todo el tema de seguimiento, también casi que en tiempo real, con algunos puntos de verificación y demás. Son empresas pues que ya están consolidadas en el negocio y que le brindan entonces tanto a los generadores de carga como a los operadores logísticos soluciones en este sentido. En el tema de la actividad de más sobre el control que la planeación y la ejecución. Estas empresas pues que están destinadas o enfocadas en el tema de la tecnología aplicable para el seguimiento. ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces ahora a hablar un poco. Ahí terminaríamos esa parte de las actividades, de los tipos y modos de transporte. Tipos y modos de transporte que ya también hemos hablado en otros módulos, y que aquí pues ya vamos a enfocarnos un poco más en lo que es cada uno de ellos. Creo que ya ustedes están familiarizados con los conceptos. Para no andar mucho en estas pruebas iniciales, la primera nos indica o nos solicita determinar cuál de estas cuatro opciones no se considera o no hace parte de la tipología de transportes. Creo que está muy claro ahí, ¿no es cierto, muchachos? Tenemos aéreo, terrestre, espacial y marítimo. ¿Cuál no haría parte de la tipología de transportes? Profe, el espacial. Sí, es más que claro, ¿no es cierto? Pues ahí no tenemos que ahondar en esa parte, y eso, como les digo, lo hemos tratado o lo hemos tocado en otros módulos y eso ya lo tenemos ahí muy claro. Entonces, aéreo, terrestre y marítimo, tipología de transportes. Ahora, en cuanto a los modos de transporte, aquí de pronto sí podríamos tener alguna inquietud. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes cuatro que tenemos aquí en opciones no es catalogado o no se considera un modo de transporte? Unimodal, intermodal, multimodal o combinado. Intermodal, profe. Correcto, Michael, intermodal. No es un modo, como ya hemos escuchado de pronto los otros, unimodal, multimodal, que es el que está en boga ahora y el que de tanto hablamos y de tanto hemos debatido en otras ocasiones, y el modo de transporte combinado. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Esto pues está muy claro, no creo que tengamos que hacer alguna verificación adicional de estas respuestas que
ya Michael nos ha colaborado acá. Vamos entonces a desarrollar este primer mapa conceptual donde ya tenemos entonces información, coordinación o logística de transportes enfocada hacia el desarrollo del mercado y las empresas. Ya hablamos de esa importancia en principio, en las primeras sesiones, la importancia económica del transporte y la necesidad que tiene el mismo transporte de estar directamente involucrado con todos los mercados, todos los sectores, todas las empresas. A estos mercados y a estas empresas, entonces la logística de transporte involucra unos tipos y unos modos de transporte. Los tipos ya los determinamos entonces, terrestre, aéreo, marítimo, incluimos también el fluvial que ya se está desarrollando un poco en Colombia, o se viene desarrollando a pasos un poco lentos, pero se viene desarrollando. E incluso en el terrestre podríamos subdividirlo en el carretero y en el férreo, ¿sí? Pero en ese terrestre pues incluimos, o podríamos incluir estos dos tipos o subdivisiones como tal del transporte terrestre. Ahora, cuando hablamos de los modos, tenemos 3 modos de transporte debidamente identificados y que se vienen trabajando, algunos más que otros, pero que se trabajan usualmente en la operación de transporte o en la logística de transporte como tal. Transporte o modo de transporte unimodal, modo combinado y multimodal. Ya vamos a desarrollar cada uno de ellos. Comenzamos a evidenciar con esta información cómo está relacionada entonces la logística de transporte con el mercado y con las empresas. Vamos a desarrollar un poco esta parte. Como les decía hace un rato, entonces, la logística o la coordinación de transportes, los transportes como tal, el desarrollo de esa actividad de transportes, le ofrece a los diferentes mercados, a los diferentes sectores, a las diferentes empresas que necesitan de este servicio, que realmente serían, como lo hablábamos en la sesión anterior, serían todas, tanto las empresas de productos como las de servicios. Recuerden que hacíamos allí o tocábamos ese ejemplo de, bueno, y una empresa de servicios, ¿por qué va a necesitar entonces o por qué va a depender también de la logística de transporte? Claro que sí. La empresa de servicios tiene que movilizar personas, recursos, tiene que movilizar suministros para prestar un servicio, en fin, tienen que movilizarlo y allí comienza a intervenir el transporte. Entonces, está estrictamente ligado con todos los sectores, todas las empresas, todos los mercados. ¿Que comienzan a haber algunos cambios importantes o determinantes? Claro que sí, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del tipo de estrategia de la empresa, dependiendo de la necesidad de cada una de estas organizaciones, de cada uno de estos mercados, incluso dependiendo de las necesidades de los mismos clientes, que son los más importantes y determinantes al momento de comenzar a gestionar el transporte como tal, que va a atender o que va a suplir sus necesidades. La logística de transporte entonces se convierte en un eslabón muy importante de la cadena de suministros, ya lo habíamos tocado también, hemos hablado de esa importancia y de la necesidad también de estar constantemente en revisión de esa gestión o de esa coordinación de transporte. ¿Por qué? Porque nuestro negocio, hablo de forma un poco más enfocada hacia la parte laboral de cada uno de ustedes, el negocio de cada uno de ustedes tiene unas necesidades puntuales y esas necesidades pueden estar variando en el día a día de la operación, ¿sí? Y esas variaciones son las que yo debo de tener muy en cuenta para dar respuestas oportunas a mi empresa y a mis clientes, para hacer optimizaciones, para hacer eficiente en los diferentes procesos. En algunos casos, eso lo sabemos también, lo tenemos muy claro, en algunos casos las decisiones tomadas no son las mejores o no son las que realmente van a hacer una optimización de un recurso, pero son decisiones que en algún momento se tienen que tomar durante el desarrollo de la operación para poder cumplir con el servicio al cliente,
con la promesa de servicio, con la promesa al cliente que tenga la empresa. Eso también hay que tenerlo claro. No podemos dejar a un lado la flexibilidad de todos los procesos logísticos o de la logística como tal. Siempre debemos buscar adaptarnos a la mejor forma de desarrollar el proceso. Variaciones siempre van a haber, desviaciones siempre van a haber, pero también siempre va a haber la posibilidad de optimizar recursos, la posibilidad de mejorar procesos, la posibilidad de establecer más y mejores condiciones para el desarrollo de los mismos, más y mejores herramientas, más y mejores tecnologías. Siempre tendremos todas esas posibilidades allí sobre la mesa. El mercado entonces también se hace allí determinante, como ya lo veníamos diciendo, eh, independiente de que sea un mercado de bienes o un mercado de servicios, y también independiente de que sea un mercado a nivel local, a nivel eh, regional, a nivel nacional o a nivel internacional. En cualquiera de estas condiciones, nosotros desde la gestión logística debemos estar completamente preparados para hacer la ejecución correspondiente y gestión correspondiente de esa logística de transportes. Las empresas entonces determinan también cómo va a entregarse o cómo va a desarrollarse ese funcionamiento de la logística de transporte. ¿A través de qué? De esa estrategia inicial u organizacional que tiene cada una de ellas. Porque esa estrategia define también cómo puedo yo desde la gestión logística actuar en relación al proceso de transporte. Si una empresa determina dentro de su estrategia y se está definido en su estrategia es porque, pues, digamos que existen todas las condiciones para poder desarrollarse así, que la operación de transporte se trabaje directamente, que no se tercerice y que además de eso se tengan unos niveles de cumplimiento eh, altos a cumplir. Si esa es su estrategia, pues desde la gestión logística y obviamente hablando en un enfoque sistémico, no solamente descargando todo en la operación logística, porque la estrategia de la empresa no solamente es estrategia logística, es estrategia comercial, es estrategia administrativa, es estrategia financiera, es estrategia directiva, en fin, de mercadeo y demás. Todas estas estrategias y la integración de las mismas deben estar enfocadas en el cumplimiento y en ese trabajo sistémico, en ese trabajo holístico, donde todos los procesos son importantes, todos los departamentos son importantes, pero más allá de su importancia, todos estos departamentos, procesos y demás trabajan en conjunto para poder entregar soluciones eficientes y óptimas al negocio. Allí entonces la empresa también determina cómo se puede funcionar. Y obviamente el enfoque de la misma, si está enfocada a bienes, si está enfocada a servicios, si está enfocada a unos nichos de mercado específicos, si está enfocada a unos tipos de clientes en específico, si su enfoque es meramente distribución a gran escala, si no tiene que, digamos que involucrarse directamente con consumidores finales, sino que con mayoristas o distribuidores, por ejemplo. Todo eso determina entonces los tipos y modos de transporte que yo voy a utilizar. Allí ya voy identificando yo desde la gestión qué es lo que puedo ir teniendo en cuenta. Mi empresa es una empresa que dentro de su estrategia está atender solamente el mercado regional. Entonces sé que mi objetivo primordial es hacer una muy buena optimización del recurso de transporte terrestre. Los otros tipos de transporte, digamos que casi que ni los voy a tener en cuenta. A no ser que haya unas condiciones también específicas de algunos clientes, por ejemplo, en la región, cuando hablamos de región podríamos hablar entonces eje cafetero. Y si tengo que cumplir con una entrega de carácter urgente, prioritaria y demás, podría considerar transporte aéreo, por ejemplo. Podría considerarlo. Eso ya lo determina, vuelvo y lo digo, la empresa, las condiciones de empresa.
Si la empresa entonces, además de atender ese mercado local o regional, donde establecimos que la importancia allí está sobre el transporte terrestre y lo que yo voy a comenzar a gestionar está sobre el transporte terrestre, pero esa empresa, para esa atención a ese mercado regional, la empresa está enfocada en el tema de importaciones, por ejemplo. Toda la atención a esta gran cantidad de clientes a nivel regional está desarrollada por productos que son importados. Allí entonces ya tengo que tener en cuenta otros tipos de transporte, como el marítimo e incluso el aéreo. Y dependiendo de mi ubicación, hasta podría tener en cuenta también el transporte fluvial. Entonces allí ya la logística de transporte y la coordinación de la misma, la coordinación de transportes, comienza a ampliarse un poco en su espectro y ya no es solamente ese transporte terrestre. Lo que nos lleva entonces a considerar también unos modos de transporte. ¿Con el único objetivo de qué? De optimizar mi operación. Optimizar mi operación. Si estamos hablando ya entonces de que para ese transporte terrestre que yo ya había considerado para atender a mi mercado regional y por el tipo de empresa, también involucro otros tipos de transporte como el aéreo y el marítimo, allí entonces tengo que comenzar a pensar, bueno, ¿y los modos de transporte cómo me pueden ayudar allí? Un transporte unimodal, un transporte combinado, aquí el módulo se equivoca, no es intermodal, es multimodal. O un transporte multimodal, ¿qué es lo más benéfico para mí y cómo puedo sacarle jugo a ese modo de transporte? Unimodal, combinado o intermodal. Todo esto, todo este marco, toda esta contextualización para decirles que es la empresa, es mi entorno laboral el que me va llevando a determinar el tipo y modo de transporte más eficiente o más óptimo para poder desarrollar la coordinación de transportes. Muchas empresas o digamos que en nuestro entorno profesional llegamos a empresas donde todo eso ya está establecido, todo esto ya está listo, esto ya está inventado, esto no lo vamos nosotros como gestores logísticos a salir e inventarlo. No, esto ya está inventado y las empresas ya lo aplican así, ya lo conocen, ya lo trabajan. Conociendo nosotros esto, entonces podemos entregar unas mejores opciones en el desarrollo de la gestión de transportes, porque puede que esa misma empresa que ya conoce esto, que está inventado y que está implementándose en la misma, puede que no conozca o puede que no sepa o no haya identificado en ningún momento cómo aplicar la intermodalidad para optimizar su transporte. Allí entonces podemos nosotros comenzar a trabajar en algunos cambios, en algunas mejoras dentro de esos procesos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos a continuar entonces ya aquí para Profe, identificar. Señor, pero antes de seguir, yo sí tenía como una duda y es de que pues todavía no me queda muy claro la diferencia entre intermodal y multimodal. Todavía estoy un poquito confundido, profe. listo. Ya vamos a hablar de estos términos. Ya vamos a hablar tanto del unimodal como del combinado y del intermodal. No te preocupes, Daniel, que ya vamos a identificar cada uno de esos términos para que nos quede bien claro a todos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok. Vamos entonces con el desarrollo de estas tipologías. Primero, tipos y luego modos. Vamos a hablar primero de los tipos de transporte. Transporte terrestre, marítimo, aéreo, fluvial, como ya tipos identificados allí previamente. Tipo de transporte terrestre,
carretero, recuerden que habíamos hablado de que ese terrestre lo podíamos subdividir tanto en el transporte carretero como en el transporte férreo. Todos tienen bondades y algunas desventajas. Todos. ¿Qué es lo que debemos identificar? ¿Cuál es el más aplicable para nuestra operación? Es sencillo, identificar cuál es el más aplicable, el más óptimo, el más eficiente para nuestra operación. Cuando hablamos entonces del transporte por carretera o en camiones, en diferentes tipos de camiones, de vehículos destinados para esta función, decimos que tiene unas bondades como el fácil acceso a centros de distribución, a puntos de carga y descarga. Es el más utilizado y el más conocido para la movilización de mercancías, el transporte carretero, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Es el tipo de transporte por excelencia para la movilización de mercancías o de personas o de animales, cosas, en general en cualquier tipo de producto. Es utilizado para distribución física de productos, traspasando incluso fronteras. Lo vivimos nosotros con las fronteras que tenemos tanto hacia el norte como hacia el sur del país, donde hay una gran movilización de vehículos de transporte por carretera y que aplican obviamente pues para esta gestión. Es también el tipo de transporte más flexible en cuanto a tiempos de entrega y productos a transportar. Es el que se adapta mucho más fácil. Cuando de pronto hablamos de un tipo de transporte terrestre vía férrea, su adaptación puede ser un poco más compleja por la misma condición del tipo de transporte. De igual forma, el tipo de transporte aéreo, por ejemplo, no podemos movilizar las mismas cantidades o incluso el mismo tipo de producto que fácilmente podemos transportar por carretera o por un vehículo destinado para este transporte. En el caso colombiano, el costo del transporte terrestre, desafortunadamente, es mucho más alto en algunas ocasiones y en algunas condiciones que el mismo transporte marítimo internacional y también pues por obvias razones que el mismo transporte fluvial y férreo. Es mucho más costoso. Este ejemplo lo hemos trabajado en muchas ocasiones. Bueno, a hoy no es el caso por condiciones de mercado y por condiciones obviamente de toda la situación de este año, pero en condiciones normales, este ejemplo es muy claro. El valor del transporte de las mercancías, por ejemplo, desde nuestra zona hacia la zona Caribe colombiana, transporte terrestre de mercancías, supera ostensiblemente incluso el valor de un transporte internacional marítimo de una mercancía desde Colombia hacia China o desde China hacia Colombia. A hoy no, vuelvo y lo repito, a hoy no por condiciones de mercado, por condiciones de todo lo que ha pasado este año, por condiciones productivas y demás, restricciones. Los fletes en este momento desde Oriente hacia Colombia, hacia nuestra zona, están extremadamente altos. Están alrededor de los 4.000 a 5.000 dólares dependiendo de la ruta y con un dólar promedio en este momento de 3.800 pesos, pues estamos hablando casi de 15 millones de pesos, podríamos decir, un transporte internacional, que obviamente no es lo mismo y no va a estar en esa relación pues del transporte desde esta zona hacia la parte caribe colombiana o hacia el norte del país. Pero en condiciones normales hemos tenido fletes desde China hasta Colombia, incluso de 800 dólares. 800 dólares y en una tasa de cambio normal, no como la que hemos tenido este año o en el último año, una tasa de cambio de 2.800 pesos, estamos hablando de 2 millones de pesos aproximadamente, poco más, un poco menos. Allí sí se nota la diferencia porque el transporte desde esta zona hacia la parte caribe colombiana supera los 2 millones de pesos hace mucho rato. Pero es un ejemplo que debemos tener allí en cuenta para hacer esa
comparación importante al momento de establecer entonces cómo voy a comenzar a afectar el costo logístico en el desarrollo de la función de transporte. Recordemos que ese costo logístico de transporte, junto con el del almacenamiento y del mantenimiento de inventario, son los costos que más pegan en todo un proceso logístico y obviamente en el costo de producto y en su precio final. Son los que más afectan allí y por eso se trabaja tanto sobre esa gestión logística en esos procesos, buscando optimización, buscando eficiencias y buscando mejorar los recursos. Es de fácil acceso para las organizaciones por la alta oferta de posibilidades. Incluso en algunos casos no hay tanta oferta. Y es cuando comenzamos a hablar de la escasez de vehículos, por ejemplo, que afectan entonces el tema de tarifas o de fletes establecidos. Se comienzan a ver entonces las alzas, se comienzan a ver los inconvenientes de traslado de mercancías. Sin embargo, y aún teniendo en cuenta eso, sigue siendo de muy fácil acceso para que las empresas puedan ejecutar esa estrategia que han pensado en principio. En la parte del transporte terrestre, pero ahora hablando de esa subdivisión de la vía férrea, pues las capacidades de transferencia por la condición de ese producto son mucho más altas. Es decir, se pueden hablar de mayores cantidades al momento de transferir el producto vía férrea, porque pues por la gran cantidad de vagones o disposiciones allí de unidades de carga, puede entonces transportarse más mercancía en un mismo momento, no de pronto con la agilidad que se podría transportar vía carretera, pero sí con unos niveles de optimización de la cantidad y de los costos aplicables. Allí lo que hay que determinar entonces, por ejemplo, son los tiempos, las posibilidades de recepción de la mercancía a través de este tipo de transporte para los clientes, que efectivamente los clientes puedan recibir mercancía movilizada de esta forma. Hay una gran condición de seguridad y de rapidez. Esa rapidez, digámoslo que entre comillas, teniendo claro que es mucho más ágil el transporte carretero, pero que también puede ser en algunas ocasiones de pronto un poco más rápido porque no se presentan esas otras condiciones exógenas que podemos encontrar en carreteras. Derrumbes, manifestaciones, paros, accidentes y demás que se presentan constantemente en el transporte carretero y que de pronto en el tema de la vía férrea no sería tan constante. El tema de la estructura es una desventaja que se tiene hablando en la implementación o en la proliferación de este tipo de vías a nivel país. Es una estructura costosa, es una estructura específica también. Esto se maneja a través de proyectos, licitaciones y demás. O sea, esto no es nada fácil de entregarlo. Además que existen unas condiciones ya ahora ambientales que también comienzan a afectar el desarrollo de estas posibles estructuras y que deben de ser tenidas en cuenta, ya no se pueden pasar por alto. Entonces allí la implementación de este tipo de transporte se vuelve un poco más complicada. Sin embargo, es una apuesta en la que tienen que trabajar los diferentes países. En el caso puntual de Colombia, tienen que seguir apostando en el desarrollo de estas vías. Ya hay unas identificadas, otras que vienen en proceso. Esperemos que sigamos creciendo en esa parte. Es muy útil para el transporte de pasajeros a nivel local y nacional. En nuestro caso, pues, se enfoca un poco más en el tema de mercancías. Ya hay algunas zonas también que transportan pasajeros. En otros países sí es altamente desarrollado, sobre todo en el tema europeo, por ejemplo, Unión Europea, un gran desarrollo en el tema del transporte férreo, tanto para personas como para mercancías. Y es muy utilizado por sus bajos costos y por la gran cantidad de volumen que se puede movilizar allí. Eso sí, teniendo unas buenas vías, unas buenas estructuras destinadas para tal fin. Tenemos ejemplos de transportes de carretera, vehículos que ya ustedes conocen. Tenemos que detenernos aquí en estas gráficas. Vehículos especializados para el transporte de animales también.
Recuerden que cuando hablamos de coordinación de transporte estamos hablando de todos los productos, bienes y demás que se puedan transportar, y allí incluimos también personas, animales y demás. Ok, ¿qué más tenemos acá? La vía férrea. Vía férrea también altamente desarrollada, como les decía, en algunos países, sobre todo en países europeos o en países desarrollados. Aquí ahí vamos adelantando esa parte. Muy orgullosos del metro de Medellín, muy trabajado y sufrido el tema del metro de Bogotá, que ya viene dando sus pasos de desarrollo, en fin. Ahí se va avanzando en esa parte. ¿Qué más encontramos? Vamos entonces a hablar del transporte aéreo, tipo de transporte aéreo. Aquí no vamos a hacer ninguna subdivisión. El transporte aéreo pues está catalogado como tal en ese mismo, no hay una subdivisión allí. Lo que podríamos hablar es que permite entonces trabajar tanto el transporte de carga como de personas, e incluso en las mismas unidades hacer la movilización de ambos, tanto de personas como de cargas, cuando estamos hablando de aviones comerciales que tienen la posibilidad de tener bodegas amplias y generar ese desarrollo de entregas de mercancías también a la par con la movilización de pasajeros. Ventajas entonces que ofrece el transporte aéreo, pues en primera instancia la reducción de los tiempos, pero esa reducción de los tiempos está ligada a un incremento en el costo. Hay un beneficio muy importante que es el tiempo de entrega como tal, que se ve altamente reducido, pero que su costo tiende a multiplicarse bastante, y ya es un tema de costos-beneficios. Vuelvo y lo repito, de las estrategias de las empresas. No quiere decir que esto no pueda ser utilizado por costoso, no, es muy utilizado incluso. E incluso hay productos que solo se manejan vía transporte aéreo. Pero eso ya está determinado dentro de la estrategia y obviamente dentro de los costeos que se tengan que tener en cuenta para el desarrollo de esta logística de transporte y de la estrategia de la empresa. Ofrece entonces velocidad, versatilidad en la transferencia de personas, mercancías y animales a nivel internacional, a nivel nacional, incluso en las mismas unidades. Como les decía, se pueden transportar personas, mercancías e incluso los mismos animales en la misma unidad. Y así se optimiza entonces un tema de transporte bien interesante, diferente de pronto como lo trabajamos en la parte carretera o en la parte férrea. Genera alto grado de competitividad en las cadenas de suministro por el tema de los tiempos, de la reducción en los tiempos y de la cobertura que se tiene. Puede llegar a muchos más lugares en menores tiempos. ¿Qué más tenemos? Existen altos protocolos de seguridad por las condiciones que ya habíamos también identificado de que en el transporte aéreo hay gran cantidad de posibilidades de que tanto las personas como los animales y las mercancías sufran en el tema de seguridad, puntualmente en la parte de contaminaciones de mercancías. Por eso existen altos protocolos de seguridad también establecidos. Sin embargo, vemos que a pesar de esos altos protocolos de seguridad, siguen siendo vulnerados. Es el más costoso del mercado, ya lo habíamos hablado, y una deficiencia importante es que no permite altos niveles o altos volúmenes de carga, no permite envíos de este tipo. Cuando estamos hablando de altos volúmenes de carga en transporte aéreo, pues inmediatamente tenemos que tener en nuestro control y en nuestro imaginario del proceso logístico que no va a ser un solo despacho, que van a ser bastantes despachos por los niveles de volúmenes de carga limitados que tienen las aeronaves, más aún cuando estamos hablando de aeronaves comerciales que transportan personas y mercancías, donde la prioridad es el transporte de pasajeros más su equipaje, y si queda espacio disponible en bodega, ahí luego entonces se establecería el tema de carga.
Entonces allí también es importante también, tener en cuenta eso, sobre todo para aeropuertos o cuando se utilizan aeropuertos de las características como el aeropuerto nuestro, el aeropuerto Matecaña, donde su enfoque es altamente para la movilización de personas y también por el tipo de aeronaves que se reciben, pues difícilmente se van a tener espacios generosos en cuanto al tema de bodegas para mercancía en este tipo de aeronaves. Ya en otros aeropuertos como El Dorado, el mismo aeropuerto de Cali, aeropuerto de Río Negro, que reciben unas aeronaves un poco más grandes, pues allí se puede trabajar un poco con unos mayores volúmenes. Sin embargo, hay unas restricciones muy importantes y pues cuando hablamos de muchos volúmenes de carga, incluso volúmenes comparados con los que podríamos trabajar en el tipo de transporte marítimo, ya nos tenemos que ir ajustando entonces a que se van a realizar muchos despachos de mercancía o se podrían realizar muchos despachos de mercancía, lo que afectaría obviamente la optimización del recurso, la eficiencia del mismo y afectaría el costo logístico. Sin embargo, si eso está dentro de la estrategia de la compañía, es completamente aceptable que se trabaje de esa forma. Transporte fluvial, transporte a través de vías marítimas de una condición navegable específica, como son los ríos, los lagos, que tengan esa posibilidad de ser navegables, porque no todos son navegables. En el caso nuestro, por ejemplo, el río Magdalena, que tiene unas zonas navegables, pero por todo el tema de sedimentación y demás y condiciones puntuales del río, se afecta en algunas zonas y es de difícil acceso, incluso de imposibilidad de navegabilidad allí en esa parte, y eso ha afectado el desarrollo de ese transporte a nivel país, porque la inversión allí para mantener la condición de navegabilidad se vuelve altamente costosa. Y actualmente la cantidad de mercancía que se moviliza allí, pues no justificaría una inversión de ese tipo. Tienen que las empresas y los sectores apostar un poco más por la movilización de en este tipo de transporte para que se den esas inversiones importantes y se logre una mayor navegabilidad, no solamente en Río Magdalena, sino de pronto en otros que se puedan establecer para este fin. Condiciones allí del transporte fluvial, altamente ecológico. Los costos de transportar son relativamente bajos, pero a su vez el tema del tiempo se ve afectado. Se pueden movilizar grandes volúmenes de carga. En esa parte sí hay una ventaja también, porque pues haciendo el símil con el transporte marítimo, la posibilidad de transportar grandes volúmenes de carga en transporte fluvial está latente y se puede hacer. Es muy flexible en cuanto a la carga, cualquier tipo de carga se puede trabajar allí y es uno de los principales tipos de transporte cuando comenzamos a hablar del transporte multimodal y de la aplicación de un transporte multimodal bien eficiente, bien efectivo. Más adelante vamos a ver el tema del transporte multimodal. Deficiencias en el caso colombiano, al igual que en la parte férrea, en la parte fluvial también existe muy poca infraestructura. Vamos avanzando en esa parte, pero existe muy poca infraestructura en cuanto al desarrollo del transporte fluvial, sobre todo por el tema de las condiciones naturales de los ríos y la sedimentación y la poca posibilidad de hacer inversión en el tema de dragados y de condiciones específicas para la navegabilidad en estos ríos. Genera valor a la economía de escala en las regiones ribereñas, es decir, cuando se comienzan a implementar estos tipos de transporte y se comienzan a desarrollar, las zonas aledañas a los ríos o ribereñas, como se les llama, pues se comienzan a ver afectadas positivamente en cuanto a su economía, como cualquier sector cuando tiene desarrollo industrial o cuando tiene desarrollo económico. Zonas deprimidas que les inyectan inversión en cuanto al tema de desarrollo industrial, llegan empresas, en fin, hay una afectación positiva económica, generación de empleo, mayores recursos, mayores opciones para el tema de compras y demás, bueno, el desarrollo económico que ya se conoce.
Vemos ejemplos del transporte fluvial, ferries, que permiten la movilización de unas buenas cantidades, por ejemplo, en este caso de contenedores. No a los niveles de un buque portacontenedores, obviamente, por las condiciones del transporte como tal y de la ruta que se está utilizando. Pero pues a diferencia del transporte carretero, por ejemplo, aquí se está optimizando de muy buena forma el transporte y muy seguramente el costo allí va a ser mucho más económico que el mismo transporte terrestre. Hay que analizar el tema de tiempos, el tema de rutas establecidas para poder movilizar esta mercancía de esta forma, así como lo vemos allí en la imagen. Aquí vemos más transportes, más tipos de transporte, algunos un poco más rudimentarios, otros más tecnificados, pero al fin y al cabo transportes que se realizan a través de la vía fluvial. Vamos a seguir acá. Con el transporte marítimo también ya lo hemos hablado previamente en otros módulos. Transporte marítimo, que es el tipo de transporte por excelencia para la movilización internacional de mercancías. Por todos estos beneficios que vamos a ir desarrollando aquí y todas estas condiciones que se establecen aquí. Altamente utilizado, como les digo, para el transporte internacional de mercancías, es decir, para el desarrollo del comercio internacional y la aplicación de las operaciones de comercio exterior. Allí este tipo de transporte es altamente eficiente. Sin embargo, también hay unas condiciones puntuales de cómo se maneja el negocio actualmente y las empresas que manejan el negocio del transporte marítimo actualmente, que podríamos estar hablando allí fácilmente de un oligopolio, 5 o 6 grupos empresariales que manejan todo el transporte marítimo mundial actualmente y que se dan el lujo de establecer entonces las condiciones como tal de tarifas y de espacios para todo el mercado mundial. Es lo que ellos digan. Difícilmente pueden ser regulados estos grupos tan poderosos por una Cámara de Comercio Internacional, por ejemplo, por la alta cantidad de capital que allí se está moviendo. Pero a eso estamos sujetos en cuanto al tema del transporte marítimo. No deja de ser el más óptimo en cuanto a la movilización de mercancías a nivel internacional. Esto no quiere decir que no sea utilizado o que no deba ser utilizado. Al contrario, es altamente utilizado, muy demandado, con mucha oferta también, pero también con unas condiciones a veces un poco arbitrarias en cuanto a la posibilidad de que se acceda a este tipo de transporte por parte de las empresas. Ahora hablemos allí de cuáles son esas condiciones importantes, tanto positivas como negativas. Alta capacidad de carga, pues cuando estamos hablando de buques portacontenedores con grandes capacidades, 14.000 TEUs, 15.000, 18.000, ahora estamos hablando ya de 20.000 TEUs. Recordemos que ese TEU es la unidad de medida de los contenedores. Cuando hablamos de un TEU estamos hablando de un contenedor de 20 pies. Cuando hablamos de 2 TEUs o un FEU estamos hablando de contenedores de 40 pies. Entonces si hablamos de un buque portacontenedores que puede movilizar al menos 18.000 TEUs, estamos hablando de 18.000 contenedores de 20 pies, que es el contenedor pequeño. El costo de las operaciones es relativamente bajo comparado con otros tipos de transporte, sobre todo pues con el aéreo, que es el otro tipo de transporte que a nivel internacional moviliza una gran cantidad de mercancías, pero que allí la relación costo-tiempo está muy marcada y pues si hablamos de optimización en tiempos, vamos a hablar necesariamente del transporte aéreo, asumiendo unos costos un poco más altos. Si vamos a hablar que el tiempo no es tan relevante y que ya tenemos una planeación tan interesante en el tema de la coordinación de transportes, pues el tipo de transporte a utilizar allí sería el marítimo, optimizando muy bien el tema de tiempos, vuelvo y lo repito, y allí también entonces estaríamos optimizando los costos a aplicar en el desarrollo de ese transporte. Es un gran actor del modelo del transporte multimodal.
Digamos que básicamente, si no existe un transporte marítimo, difícilmente va a existir un transporte multimodal. Y ya vamos a ver el porqué de esto, porque al momento de desarrollar el modo de transporte multimodal nos vamos a dar cuenta. Su evolución la limita la alta inversión requerida en puertos. Cuando hablan de su evolución, hablan entonces de la posibilidad de tener más buques con mayores capacidades de movilización de mercancías. Pensaría el mercado, las empresas y demás, que lo ideal sería tener buques hasta de 50.000 TEUs. Pero imagínense un buque de esas condiciones, de esos tamaños, para llegar a un puerto como el de Santa Marta, por ejemplo. No tiene la posibilidad porque la ubicación geográfica y distribución como tal del puerto de Santa Marta, a pesar de tener un buen calado, es decir, una buena profundidad en la zona de muelle, su distribución como tal no posibilita recibir buques de gran tamaño. Debido a esto, y no solamente en el caso colombiano, sino a esto a nivel mundial, porque es una inversión muy costosa, algunos países lo podrían desarrollar y ya lo vienen haciendo, países sobre todo en el tema asiático, donde realizan una gran cantidad de inversiones y posibilitan entonces el trabajo de este tipo de buques, pero a nivel mundial no se tienen todas esas posibilidades, entonces no es eficiente, no es óptimo desarrollar un buque con una alta capacidad que solamente se va a poder mover en una zona muy pequeña para el traslado de mercancías. No va a ser óptimo. ¿Qué más encontramos aquí? Genera valor a la economía, obviamente a la economía de escala por esos grandes volúmenes que podemos trabajar allí. Entonces, a mayores volúmenes, una mejora en el tema de costos. Los tiempos de transferencia de productos y de personas de un país a otro son altos. Eso ya lo tenemos claro. No podemos comparar un transporte aéreo, vuelvo al ejemplo chino, un transporte aéreo que de China, en el caso de las mercancías, de China a Colombia puede estar oscilando entre los 6 a 8 días, a un transporte marítimo también desde China que está oscilando entre los 27 a 35 o 40 días. No podemos hacer esa comparación. Cuando nuestro producto, por ejemplo, depende de tiempos establecidos de entrega y demás o de cumplimientos de algunos tiempos. Ahí toca tomar decisiones importantes con respecto al tema de transporte. Hay una gran versatilidad y flexibilidad en el uso de este tipo de transporte, porque, como les decía, se presentan una gran cantidad de opciones en el tema de los buques, no solamente en buques portacontenedores, sino en otro tipo de buques como buques cisterna, graneleros, eh, buques para movilización solamente de mercancía sobredimensionada o de vehículos, diferentes tipos de buques o de motonaves que permiten entonces establecer condiciones especiales dentro de la operación de la coordinación de transporte. Aquí vemos, por ejemplo, un buque portacontenedores. Evidentemente lo podemos identificar allí. Buques crucero para la movilización de personas. Operación portuaria, donde podemos encontrar entonces buques graneleros, portacontenedores, buques cisterna, buques para vehículos o para transporte de vehículos. Dice Leison por aquí, nos aporta aquí en el chat que hasta ahora el barco más grande eh, o la motonave, el buque más grande que se ha desarrollado es uno de 18.000 contenedores, por lo menos el que está en operación, porque ya están en desarrollo de buques hasta de 20.000 contenedores o 20.000 TEUs, como les estaba diciendo. ¿Sí? Pero que esté en operación, es correcto, Leison,
buques hasta de 18.000 contenedores catalogados o en categoría Post-Panamax, así los llaman. Buques Panamax, Post-Panamax y los buques normales. Los Panamax son más o menos de 14.000, 15.000 TEUs o contenedores. Los Post-Panamax son 18.000. ¿Por qué los catalogan así? Porque teniendo en cuenta la operación que se puede realizar en Panamá y en el cruce de canal, cuando hablamos de los buques post-Panamax, son los que aún no pueden cruzar canal de Panamá. Panamá está haciendo todas las inversiones y ampliación de esclusas y demás, pero como les decía ayer, el mismo módulo es una inversión muy grande y a pesar de que ya están en operación algunos buques de estas condiciones, difícilmente pueden ser o pueden aplicar su operación allí en Panamá. Vamos a hablar entonces de los modos de transporte. No sé si hay alguna inquietud hasta este punto con respecto a los tipos de transporte. No, profe, todo está muy bien. Profe, vamos bien. Todo claro, profe. Perfecto. Vamos entonces a hablar ahora de los modos de transporte para aclarar un poco también la duda que nos manifestaba Daniel hace un rato. Ok, modos de transporte. Entonces, cuando hablamos de los modos de transporte, entonces son los que permiten hacer la utilización de los diferentes tipos de transporte que estábamos hablando. La utilización de los diferentes tipos de transporte que estábamos hablando. Y ahí entonces hablamos del unimodal, combinado y multimodal. Vamos a comenzar a identificar cada uno de ellos. Esta aplicación de estos modos de transporte, sobre todo ya enfocándonos un poco en el tema del transporte internacional de mercancías, que necesariamente nos va a llevar a la utilización de varios tipos de transporte. Cuando hablamos de un transporte local, regional, nacional, difícilmente vamos a hablar de la utilización de los diferentes modos de transporte. Puntualmente podemos utilizar este primero, que es el transporte unimodal, en el caso del desarrollo local o nacional del transporte como tal de una empresa. ¿Qué identificamos allí? Que el transporte unimodal es el transporte que permite transferencia tanto de personas como de mercancías de un punto A a un punto B utilizando un solo tipo de transporte o un solo modo de transporte. O es aéreo, o es fluvial, o es terrestre, o en algunos casos puntuales es marítimo. Pero es un solo modo de transporte. No interviene nada más. No interviene ningún otro tipo de transporte, ningún otro vehículo como tal en el desarrollo de esa entrega, de esa movilización del punto A al punto B o del punto de origen al punto de destino. Solo es uno, vuelvo y repito. ¿Qué podemos encontrar entonces? Unos documentos que me van a determinar que efectivamente se utilizó un solo tipo de transporte. Si yo encuentro un solo documento es porque se utilizó un solo tipo de transporte, un solo documento de transporte. Y en el transporte entonces aéreo encontramos las guías aéreas, los Airway Bill o las AWB o las HAWB, como las podemos encontrar en los diferentes entornos logísticos. Guía aérea, como nosotros la conocemos por allá cuando de pronto despachamos algo por un Deprisa, por Avianca directamente y nos dan ahí la guía aérea. Ahí tenemos esa información. Cuando hablamos del transporte en el modo marítimo, hablamos del conocimiento de embarque o del Bill of Lading, o BL,
como también se conoce por su abreviación, sus siglas del inglés, solamente utilizado en el transporte marítimo. De igual forma, es un conocimiento de embarque, es como una guía, es un documento que va a establecer todas las condiciones del transporte. Y cuando hablamos de transporte de carretera, y cuando hablamos más puntualmente del transporte de carretera a nivel internacional, es decir, cuando hay pasos de fronteras, hablamos de la cartaporte de transporte, la cartaporte terrestre o la cartaporte férrea, si aplica un transporte de traspaso de frontera vía férrea. Allí lo podemos tener entonces identificado para esos tres tipos de transporte, esos documentos. Estos documentos más adelante, en la última unidad, si lo recuerdan, está establecido el desarrollo y la evidencia de estos documentos para que identifiquemos un poco más y nos familiaricemos un poco más con ellos. Ahora, características importantes a tener en cuenta en el transporte unimodal. Primero, que como su nombre lo indica, aplica para un solo tipo de transporte. Y generalmente, quien genera la carga, es decir, la empresa generadora de carga, contrata directamente con esa empresa que va a hacer la movilización o empresa de transporte, llámese línea aérea, llámese línea naviera o llámese transportista terrestre. Directamente hace esa negociación, esa verificación del servicio, y lo que hace esta empresa entonces es movilizar la mercancía a nombre de ese generador de carga. ¿Con destino a quién? A un cliente en específico. Recordemos que estamos hablando de un entorno muy enfocado hacia el transporte internacional de mercancías. Entonces pongo un ejemplo. Transporte terrestre, una mercancía en Colombia que estima ser enviada a Tulcán, Ecuador. La empresa generadora de carga entonces contrata a un agente de carga, a un transportista terrestre internacional y habilitado para ese transporte internacional, debe estar debidamente habilitado. Lo contrata para que movilice su mercancía a nombre de él y que le va a llegar a un cliente en Tulcán y se encarga de hacer toda esa movilización vía terrestre. ¿Para qué o qué documento necesita entonces para soportar esa movilización? Además, obviamente, de facturas comerciales, documentos soportes de la operación como tal. Si estamos hablando allí de una exportación, entonces la declaración de exportación y todas las consideraciones aduaneras. También necesita un documento soporte que establezca todas las condiciones de ese transporte, en este caso terrestre. Ese documento es la carta aporte. Carta aporte de transporte terrestre. Cuando hay algún inconveniente en el desarrollo de ese transporte, pues se debe tener en cuenta que al momento de que la empresa, ese generador de carga, estableció la condición del servicio, pues también estableció las condiciones de responsabilidades, riesgos y obviamente los costos inherentes a ese servicio. Generalmente entonces, cuando hay un siniestro dentro de esa movilización de carga, es el agente de carga el que verifica dónde estuvo la responsabilidad, ¿sí? Y a través de sus seguros, pues entonces generará las correspondientes reclamaciones. El generador de carga también podrá hacer las reclamaciones directamente a su empresa de seguros si esta carga fue incluida dentro de la cobertura del seguro, también lo podrá hacer. Pero son los agentes de carga o los transportistas quienes entregan también ese beneficio de la utilización de los seguros, y es una responsabilidad también de ellos tener esos seguros vigentes para poder entonces desarrollar sus servicios. La responsabilidad como tal, al momento de recibir la carga, es netamente del transportador.
¿sí? El operador de transporte es quien asume esa responsabilidad sobre la mercancía, a pesar de que no tiene la propiedad de la misma, él no es propietario de esa mercancía, pero sí es responsable de lo que pase con esa mercancía a través de los contratos establecidos e incluso a través del mismo documento de transporte. Ese documento de transporte es el que identifica la propiedad de la carga, quién la está mandando y quién la va a recibir, en qué momento se va a trasladar la propiedad y también la responsabilidad de quien transporta esa mercancía a través de la identificación que tiene esa carta aporte o esa remisión como tal de transporte, donde se identifica quién es el transportador, qué tipo de vehículo, el número de contenedor si va en un contenedor, el número de remolque si va en un vehículo con este tipo de herramientas. Allí se van identificando esas condiciones. Lo que el transportador no asume son responsabilidades ya directamente sobre el producto como calidades, cantidades en algunos casos, cantidades internas, por ejemplo, aunque cuando hablamos de saqueos y de evidencia de saqueos, sí es una responsabilidad del transportador de carga, porque pues está bajo su responsabilidad esa mercancía y obviamente el tema de seguridad. Pero pues eso a través de las reclamaciones y demás procesos ante las aseguradoras se determinará. En ese transporte, en ese transporte unimodal, generalmente quien está ejecutando el servicio de transporte, sea carretero, sea férreo, aéreo, marítimo, la empresa de transporte que está generando eso, generalmente no conoce el tipo de mercancías que está transportando. Puede conocerlo a través de un documento, ese documento que dice, esto lleva zapatos, esto lleva confecciones, esto lleva telas, esto lleva alimentos. Pero cuando hablamos de ese desconocimiento es que no ha visto, no ha tenido la posibilidad de ver qué es lo que está cargando. ¿Por qué? Porque le entregan cajas selladas o hacen un cargue de un contenedor, por ejemplo, donde el transportador en ningún momento identificó el tipo de mercancía cargada, incluso se lo entregan sellado y eso solamente va a poder ser abierto por la autoridad competente o en determinado caso ya directamente por el receptor de la mercancía. En otros casos sí conoce la procedencia y la naturaleza de la mercancía cuando ya esa empresa de transporte, ese transportista está más relacionado o integrado a la cadena de suministro como tal. Vamos claros hasta ahí en cuanto al transporte unimodal, un solo tipo de transporte o modo de transporte y un solo documento. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Perfecto. Ahora vamos con el transporte combinado. Como su nombre lo indica, allí ya vamos a combinar dos o más tipos de transporte. Dos o más, no solamente dos o más tipos de transporte en el transporte combinado. Podríamos entonces aquí pensar, transporte combinado igual a transporte multimodal, muchachos. Creo que son parecidos, pero no tienen una diferencia, si mal no recuerdo. Sí, tienen unas pequeñas diferencias No allí. es el documento, profe. ¿El tema de qué? Perdón. No es que el multimodal va con un solo contrato o un solo documento y el combinado cada uno requiere un documento. Exacto, hacia allá vamos. He estado muy juicioso leyendo el módulo entonces. Esa es la principal diferencia, pero hay otras características allí que debemos de tener en cuenta. Entonces, primero que todo, cuando hablamos del transporte combinado, efectivamente estamos hablando de dos o más tipos de transporte al momento de movilizar una mercancía o unas mercancías.
Condiciones importantes a tener en cuenta. El transporte combinado me permite consolidar o desconsolidar mercancía. Primera característica importante del transporte combinado. Permite consolidar y desconsolidar mercancía. Es decir, yo puedo tener un contenedor vía marítima. Ese es mi primer modo de transporte o tipo de transporte. Luego voy y lo traslado. Ya una vez ha llegado a puerto y ha surtido, por ejemplo, su proceso de nacionalización, lo traslado a un transporte terrestre. Ahí ya estoy combinando. Ya hay dos tipos de transporte. Pero adicional a eso, en ese transporte terrestre donde voy a comenzar a movilizar la mercancía, yo puedo decirle al transporte terrestre, vienen 5.000 cajas, todas son del mismo producto. Esas 5.000 cajas tengo que entregar 2.000 en Cali, si recibí en Buenaventura, 2.000 en Cali y 3.000 en Pereira. Entonces, cuando usted venga en su ruta, haga la primera parada en Cali, desembarque o desconsolide esas 5.000 y déjeme 2.000 allá, en mi bodega alterna, en mi sucursal, como sea, y tráigame las otras 3.000 para Pereira. Ahí ya entonces pude desconsolidar la mercancía. Cuando hablamos de puertos es puerto marítimo, terrestre, aéreo, el sitio donde yo pueda desconsolidar sin ningún inconveniente. Allí desconsolidé, no tuve ningún problema. La mercancía ya estaba en libre disposición, apliqué transporte combinado, que como les decía es generalmente el que estamos utilizando porque para nuestro caso en el transporte internacional de mercancías tenemos que movilizar primero por un tipo de transporte, generalmente el terrestre, y luego por el transporte que vaya a llevar la mercancía hacia el exterior, llámese marítimo, llámese aéreo. Siempre vamos a utilizar transporte combinado. Característica principal o primer característica, permite consolidar y desconsolidar mercancía sin ningún problema. El dueño de la carga requiere retirar parte de su mercancía en algún lugar, lo que les estaba explicando, lo puede hacer, no hay problema, ahí está optimizando su transporte, está haciendo todas las operaciones eficientes, más eficientes y está también optimizando los fletes o los costos de fletes establecidos. Además de esto, como nos decía Diego ahora, para cada tipo de transporte utilizado, se generará entonces un documento de transporte aparte. Si entonces hablábamos, volvemos al mismo ejemplo, esa mercancía que llegó vía marítima a Buenaventura, el documento de transporte allí, el BL, el Bill of Lading, para ese primer transporte. Y luego, para el transporte terrestre, en este caso local, otro documento de transporte. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora, vamos a pasar, bueno, terminando allí la parte del documento de transporte como tal y para que quede bien claro, también el tema de la responsabilidad se va estableciendo acorde a la cantidad de transportes que se vayan utilizando. En este caso que fueron dos, pues la responsabilidad durante el transporte marítimo es del agente de carga o del transportista que está realizando ese transporte. Luego la responsabilidad sobre la misma se traslada cuando ya se está haciendo el desarrollo del transporte terrestre. ¿Se traslada a quién? A ese operador de transporte, a ese transportista terrestre que está realizando esa movilización. Se traslada con cada documento de transporte generado también. Ahora vamos a ver la diferencia entonces con el transporte multimodal.
como ustedes mismos decían, muy similar. Utilizamos 2 o más tipos de transporte. Hasta ahí vamos igual. Hasta ahí vamos igual. 2 o más tipos de transporte para movilizar mercancía de un punto de origen a un punto de destino, sea nacional o internacional. ¿Cuál es la diferencia entonces versus el combinado? El transporte multimodal, primero, habíamos hablado allá en el combinado de la posibilidad de consolidar y desconsolidar mercancía. En el transporte multimodal no tenemos esa posibilidad. No se puede, no está permitido por normatividad aduanera como tal y de transporte. Cuando estamos hablando de transporte multimodal, no se puede consolidar y o desconsolidar mercancía. Es decir, lo que salió en una unidad de carga es lo que va a llegar hasta el punto final, independiente de la cantidad de tipos de transporte que intervengan. Es lo mismo que va a llegar, ni más ni menos. Primer consideración en ese transporte, o en ese tipo de transporte. Además, a diferencia del combinado, donde la necesidad de cada uno de los intervinientes en los transportes es generar un documento, allí se genera un solo documento de transporte o un solo contrato de transporte, independiente de la cantidad de tipos de transporte que intervengan. Es decir, que allí estamos hablando entonces de un operador especializado en el tema de transporte multimodal, porque yo como generador de carga, voy a hacer contrato con un operador que me entregue toda esa solución, que me diga, listo, le transporto terrestre hasta el puerto, luego le contrato yo mismo el tema del transporte marítimo internacional e incluso si quiere tengo la posibilidad de contratarle el transporte terrestre en destino. Ahí estoy aplicando multimodalidad porque estoy contratando con un solo oferente del servicio y me va a generar un solo documento de transporte. Y él se encargará de hacer toda esa operación. Eso hace entonces que sea mucho más eficiente, mucho más rápido, optimice todo el proceso de transporte y también le dé un cierto nivel de seguridad porque estoy seguro que mi mercancía no va a ser manipulada durante todo el proceso. Esto ya adicionando, más allá de la operación de transporte, también unas condiciones aduaneras y de seguridad que se deben de tener en cuenta allí en el transporte multimodal. Como lo dice el módulo, esa operación entonces es ejecutada por unos operadores calificados como tal, como transportes internacionales o nacionales, ambas categorías, y además requieren un cumplimiento de normas como tal en la parte de seguridad y en la parte aduanera, como les decía. Deben estar autorizados esos operadores de transporte por la aduana para poder hacer ese tipo de movilizaciones. Y además tienen que asegurar un tema de condiciones de protección y de seguridad de la mercancía para que los generadores de carga, tanto el que envía como el que recibe o va a recibir la carga, estén tranquilos de que esa mercancía va a llegar en óptimas condiciones, salvo se presente pues algún siniestro que afecte directamente esa carga. Un ejemplo muy claro del transporte multimodal se presenta en el caso de la importación en Colombia, cuando las mercancías, por ejemplo, están destinadas a los usuarios de zona franca. Usuarios de zona franca que obviamente están fuera de los puertos. Vamos al caso de Zona Franca Internacional de Pereira, que la tenemos aquí cerca. Tenemos una gran cantidad de usuarios allí en Zona Franca y usuarios que son altamente activos en el tema de comercio exterior. Es decir, están recibiendo mercancías desde sus proveedores, sus filiales en diferentes países. Requieren entonces que la mercancía llegue a la zona franca. Ellos entonces solicitan, dependiendo del término de negociación, que ya conocemos cuáles son los términos de negociación, los 5 terms. Por ejemplo, él puede destinar este usuario en zona franca X, cualquiera de ellos. Puede decir entonces que el término de negociación a utilizar para una compra en el exterior es FOB.
Él le va a comprar FOB, digamos, FOB Veracruz, México, a su proveedor en México. Él le dice, entrégueme el contenedor o la carga allá en el puerto de Veracruz, que de ahí para allá me encargo yo como comprador e importador en Colombia, además ubicado en zona franca. Yo contrato entonces al operador calificado en ese transporte internacional y que además esté habilitado y me ofrezca la posibilidad del transporte multimodal. ¿Para qué? Para que entonces me traslade esa mercancía vía marítima, primer tipo de transporte, desde Veracruz hasta, por condiciones logísticas, podríamos hablar de Cartagena, hasta Cartagena, vía marítima. Luego desembarcan ese contenedor completamente sellado, no hay apertura de contenedor, recuerden que no se puede consolidar ni desconsolidar, no hay apertura de contenedor, la misma mercancía entonces, a través de una operación llamada Operación de Transporte Multimodal, avalada directamente por la aduana, por la DIAN, y para la cual el operador de transporte debe estar debidamente calificado y autorizado por la aduana, validarán entonces todas las condiciones de la operación y le permitirá a este operador ubicar ese contenedor en un vehículo de transporte terrestre para continuar, darle continuidad a todo el proceso de transporte. Ahí la mercancía no está siendo ni consolidada ni desconsolidada, pero además tiene una condición aduanera puntual. ¿Cuál sería allí, muchachos? La mercancía llegó, se desembarcó y ahora va a proceder a ser entregada a un transporte terrestre. ¿Qué no hemos hecho ahí? Profe, nacionalización de pronto. Es correcto. No hemos nacionalizado mercancía todavía. Es decir, que esa mercancía en esa operación de transporte multimodal está en control aduanero todavía. Por eso la aduana interviene en esa operación, porque determina entonces y da el aval, da la autorización para que la mercancía se interne al territorio aduanero nacional, pero en una condición específica de transporte y con el pendiente de la nacionalización o legalización de la mercancía. Esa mercancía entonces para transportarse terrestre desde ese puerto de Cartagena hasta la zona franca tiene unas condiciones aduaneras específicas y un seguimiento como tal, unos tiempos establecidos incluso. Desde Cartagena hasta Pereira no se puede demorar más de 6 días en llegar esa mercancía desde el momento en que salió hasta la llegada a la zona franca. 6 días teniendo en cuenta que de pronto pasen algunos impases o inconvenientes en el tema del transporte. Pero la empresa de transporte tiene hasta 6 días. Si pasados esos 6 días esa mercancía no ha llegado a la zona franca, la empresa de transporte e incluso también el usuario de zona franca que espera recibir la mercancía pueden estar sujetos a algunas sanciones. Porque la mercancía, como les digo, no ha pagado impuestos, no ha sido nacionalizada, entonces puede estar sujeta ¿a qué? ¿Alguna inspección, profe? Sí, claro, esa mercancía obviamente podría estar sujeta en cualquier momento a algún tipo de inspección por las autoridades aduaneras. Pero si esa mercancía no ha sido nacionalizada, no ha llegado a su destino, pasaron los días y no pasa nada, no se reporta nada, esa mercancía podría estar siendo utilizada entonces para contrabando porque no se han pagado impuestos de la misma. ¿Sí? Entonces, por eso tanto control y tanto énfasis en el tema de seguridad allí en el transporte multimodal. Para finalizar, entonces allí esa mercancía, digamos que cumplió con todas las condiciones de tiempos y demás, llega la mercancía a la zona franca entonces, a ese usuario, ahí se cumplió con todo el transporte multimodal y ya será ese usuario quien determine la utilización final de la mercancía. Se va a nacionalizar en el caso de la zona franca, se va a nacionalizar para luego
ser utilizada como materia prima para mercancías a distribuir a nivel nacional o mercancías para exportación, o será para su propio uso, o si no es un usuario en zona franca, sino que es un depósito privado de alguna empresa. Entonces llegará esa mercancía y se nacionalizará posteriormente. Pero se aplicó una ventaja en el tema del transporte, que es posible hacerla, que es posible utilizarla y que de pronto algunas empresas la desconocen y que allí podrían entonces trabajar bastante en la optimización de recursos y en las eficiencias de esta coordinación de transportes. ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Perfecto. Allí el módulo nos entrega entonces, ya para finalizar nuestra sesión del día de hoy, el módulo nos entrega entonces un pequeño resumen de lo que evidenciamos en cuanto a los tipos y modos de transporte. Este cuadro conceptual resume, ahí para su lectura, para su análisis, resume un poco lo que hablamos el día de hoy. Los tipos y modos de transporte, los diferentes tipos que hablamos, los diferentes modos, las características de cada uno de ellos, para tenerlos muy en cuenta al momento de establecer bien estos conceptos y de pronto al momento de aplicarlos desde el punto de vista profesional o laboral. ¿Estamos claros allí, muchachos? sí, señor. Bueno. Nuestro siguiente tema para la próxima sesión será entonces hablar de los beneficios y ventajas de ese transporte multimodal. Ya hicimos una pequeña contextualización de cómo se debe tener en cuenta al momento de solicitar por lo menos ese servicio como generadores de carga, tanto si enviamos como si vamos a recibir. Ya la próxima sesión entonces hablaremos de beneficios y ventajas. Vamos a adentrarnos un poco más en esta parte del transporte multimodal. Y luego entonces desarrollaremos también la parte de los documentos de transporte establecidos para todos estos tipos y modos de transporte y que debemos o que es bien interesante que conozcamos allí para en determinado momento si nos toca involucrarnos en esa parte, lo podamos hacer con un mejor conocimiento. ¿Quedamos claros allí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces les recuerdo que en unos minutos enviaremos la información correspondiente a la disponibilidad del video de esta sesión allí en plataforma. Adicional a esto, también entonces habilitaremos el taller que pueden ver allí en pantalla en el área de actividades para que cada uno de ustedes lo pueda desarrollar y entregar oportunamente en los tiempos establecidos. Listo, muchachos, les agradezco muchísimo por su conexión y participación el día de hoy. Esperamos que los temas hayan quedado bien desarrollados y bien claros también para todos. De igual forma, si tienen alguna inquietud como tal, utilicen los canales de comunicación que tenemos establecidos para tal fin. Les agradezco nuevamente, espero que terminen de tener una buena noche y un resto de semana también muy productivo. Gracias, profe, igualmente para usted. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, chao. Listo, muchachos. Bueno, que estén muy bien.